Gracias, hermano. Y el título del estudio de hoy será La presunción de los hombres frente a Jehová, comenzando el estudio de Isaías capítulo 2. Estamos estudiando capítulo por capítulo en el libro de Isaías y este capítulo 2 nos da un contexto para todo el libro de los 67 capítulos. Pero también nos da plataforma de mucha enseñanza en los profetas y también en el Evangelio en el Nuevo Testamento. Capítulo 2 de Isaías. Ese principio, habla del principio de la iglesia, del reino de Dios, la casa de Dios. Pero también en Joel capítulo 2. Se citan Hechos 2, hablando del principio de la iglesia. Y Daniel, capítulo 2, es profecía acerca del comienzo del reino de Dios que dura para siempre. Entonces, el número 2 es importante como para recordar el contexto de varios estudios, profecías de la Biblia que tienen el enfoque en este punto del principio del reino de Dios. Lo que tenemos aquí al fondo del capítulo 2 es que Jehová reina. Jehová es Rey de reyes, Señor de señores. Vemos a Él en su majestad en el capítulo 10. Vemos a Él dice la presencia temible de Jehová y de resplandor de su majestad. La majestad del rey. Isaías, él mismo, de la familia real, él mismo, muy familiar con el ambiente del palacio del rey y de los reyes y de la majestad de él que gobernaba la nación de Israel. Pero el que tenía la majestad sobre todo, por supuesto, fue Jehová, el Dios de Israel. A pesar del señorío de Jehová, Israel, vemos comenzando en el versículo 5, la casa de Jacob, Israel, ya había entrado en varias prácticas muy malas que no reconocían la majestad y el señorío de Jehová. La idolatría de ellos, la esperanza en los hombres, buscando seguridad por medio de alianzas con otras naciones, como de Egipto, con Asiria, como vamos a ver adelante en capítulo 7. También tenían su confianza en los ejércitos de los hombres. Confiaban en su propio ejército, en sus propios carros y las armas del ejército. También confiaban en su comercio, el éxito de su mercadería. Estos eran tiempos de prosperidad. En los días de Jeroboam el segundo, no hubo mucha amenaza de Egipto porque Egipto estaba débil políticamente. Asiria todavía débil. Siria débil. Los enemigos alrededor de Israel en esta temporada, por estar débiles, no hubo mucha guerra. Entonces era tiempo de prosperidad. Y se menciona aquí en versículo 7, dice, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros innumerables. Esto refleja la confianza que tenían ellos en la carne. Okay. Este tema de confiar en la carne corre hasta Jesús y Juan el Bautista, porque los judíos de los días de Jesús también
confiaban en la carne, confiaban en su parentela. Los fariseos confiaban en las tradiciones de los hombres, de la presunción. Este capítulo llama la atención a toda presunción de los hombres en aquel entonces, pero también en los días de Cristo y hasta los días de hoy. La presunción moderna. Dios declara, Él es Señor. No tenemos derecho de cambiar la palabra de Jehová. No tenemos derecho de cambiar el culto que Jehová nos ha dado. No tenemos derecho de cambiar la iglesia, el culto de la iglesia, la obra de la iglesia. No tenemos derecho de especular acerca de lo que Dios nos dice. La falta de respeto para el silencio de Dios se toca en toda la Biblia. Y ahora hemos pasado como 2000 años de historia después de Cristo y hemos visto otra vez la presunción de los hombres en formar el gobierno de la Iglesia Católica o de la Iglesia Romana con el Papa y con los cardenales, etcétera, etcétera, los arzobispos. También los cambios del culto, los cambios de las obras, la especulación y la doctrina acerca del pecado por medio de especulación han cambiado lo que Jesús enseñó y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. La cuestión de la gracia, la cuestión del juicio de Dios, si habrá un día final cuando Dios va a juzgar a todos los hombres conforme a sus obras, que fueran buenas o malas. Todo el plan de salvación. Entonces, por medio de, o por causa de no respetar la majestad de Jehová, tenemos este fracaso moderno. Isaías 2 nos introduce a esta cuestión de no hacer este error, porque será exaltada la casa de Jehová. La casa de Dios será exaltada últimamente y toda presunción será juzgada. Lee conmigo lo que dice Jesús en Mateo 15. No vamos a leer todo eso, pero Jesús enfrentó las tradiciones de los fariseos en los primeros versículos y por fin dice en versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, hoy debemos de seguir declarando el mensaje de Jesús, que el culto es vano cuando descuidamos de poner este respeto para Dios y evitar la presunción de los hombres. Entonces, como dice aquí, Jehová será exaltado. El 11. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado, y será abatido todos los, etcétera, etcétera, los hombres. Entonces, vamos a tocar en versículo 1 el comienzo de este tema. Tenemos la profecía del 1 al 4 que se aplica al principio de la iglesia. Dice en versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén,
acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 4 versículos ahora, adelante. Vemos en Miqueas ahora, capítulo 4, versículo 1. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Es lo mismo que acabamos de leer en Isaías 2, Miqueas 4 y Isaías 2. Es la misma profecía, casi palabra por palabra. Vendrán muchas naciones, versículo 2. Y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra, etcétera, etcétera. Hasta capítulo 5, un poco diferente, pero es la misma profecía. Miqueas escribiendo un poco antes de Isaías, pero es la misma profecía. En este momento, Dios 2 veces en las profecías de que corren desde Isaías hasta Malaquías, 2 veces proclama 2 testigos, firme ese testimonio, hablando de la casa de Jehová. La casa de Dios será exaltado arriba que toda otra casa, todo reino, todo poder. Esto anticipa la llegada 700 años después, la llegada de Jesús, como dijo en Mateo 16, 18, que edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y habla de su reino en versículo 19. La iglesia, el reino, la casa de Dios, es la misma cosa. Y vemos aquí la profecía, pero dice en versículo 2, acontecerá cuando, en lo postrero de los tiempos. Esta frase tiene importancia en el contexto y tenemos que juzgar, tenemos que interpretar qué significa en lo postrero de los tiempos, porque hay mucha repetición de esta frase adelante, después de los días de Isaías. En Joel 2, nada más dice al principio en versículo 28, dice, y después de estos días, pero leyendo en el libro de Hechos, cuando Pedro citó este mismo discurso de Joel, dice en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. La misma frase, conforme a la traducción que tenemos aquí de Joel 2:28, en Hechos 2. Habla del principio de la iglesia, porque dice Pedro, por inspiración de Dios, el Espíritu Santo, dice, esto
habla del mismo día, el día de Pentecostés. Esto fue el cumplimiento de la profecía de Joel en los postreros días. Es un comentario divino acerca de la frase. Claro, la frase debemos de interpretarlo en el contexto donde quiera se encuentra la frase. Pero leyendo adelante, vemos también en Daniel 2:28, también en la visión, el sueño que Dios dio a Nabucodonosor, Daniel usó la frase hablando del cuarto reino, cuando Dios iba a establecer su reino eterno, dice, en los postreros días. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya hemos visto Joel 2, se cita en Hechos 2:17. Antes, Juan 6, Jesús mismo usa la frase el día postrero como día de juicio. Juan 6, 39, 40, 44, 54. Estas 4 veces en Juan 6, el día postrero. ¿Se refiere a qué? ¿Al día del principio de la iglesia o el día final? Aquí tenemos, hermanos, algo de la confusión que hay en las iglesias y en la predicación de los que en su especulación niegan que el reino, la casa de Dios, fue establecida en el primer siglo, en el día de Pentecostés. Porque se fijan en el uso de la frase el día postrero en Juan 6, otra vez en Juan 11, 24, y Juan 12, 48, cuando habla del día final, el día de juicio final. Primero de Timoteo 4, 1, también la frase en los postreros tiempos. ¿De qué habla Pablo a Timoteo? Cuando habla de, déjame leerlo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí habla de cuándo, del fin del tiempo o los postreros días de algo distinto. Tenemos que meditar, hermanos, en el significado de la frase misma. ¿Postrero de qué? ¿Los últimos días de qué? Cuando Dios estableció su casa, su reino eterno, estos días eran los últimos días de qué? Pues serían los últimos días del reino carnal, de la ley de Moisés, de la primera época o la administración de la ley de Moisés, que llegaba a su fin, aun cuando leemos lo que dijo Pablo a Timoteo. Está hablando de los últimos días de aquel reino que cayó por fin en el año 70, y hubo una gran apostasía, hubo mucha persecución, mucho desánimo, lo que se lee también en el contexto de Hebreos, y muchos se desanimaban. Entonces fue escrito el libro a los hebreos para que ellos no perdieran su ánimo, que siguieran adelante y no fallar en estos últimos días de mucha persecución. Mateo 24 también habla de la destrucción de Jerusalén y la desesperación de aún los elegidos de aguantar la persecución, hasta por fin Dios acabó con la administración y Jerusalén y el templo en Jerusalén y toda fuente de los enemigos
de la iglesia, el reino eterno de Dios. También 2 Timoteo capítulo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, conforme al lenguaje de Mateo 24. 1 de Pedro 1, 5, también dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 4 dice, para la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, ¿de qué habla? Pues esto es como el lenguaje de Juan 6, hablando del día del juicio final. Tenemos que entonces interpretar la frase conforme al contexto de cada uso. En los postreros días dice, volviendo a Isaías 2, versículo 2, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él, a Jehová, todas las naciones. Por hablar así, Isaías nos recuerda, Jehová nos recuerda, en esta profecía, de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, que por su descendencia Dios iba a bendecir todos los pueblos de la tierra. Esperamos, anticipamos el día en todo el Antiguo Testamento, cuando por fin Dios iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Dios iba a abrir la bendición. Además, más que lo que hacía antes, él bendecía a los judíos. Pero ahora, después de este momento, Dios iba a proveer bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, así habla aquí, correrán a él todas las naciones. El 3, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová. Siempre en el Nuevo Testamento, cuando hablan de Jerusalén, dicen de subir, porque metafóricamente siempre la casa de Dios es más alta que toda la tierra. Entonces, estaba en las montañas, en los cerros allá de Israel, pero subiendo, y cuando cantaban los salmos de ascenso, estaban cantando cuando estaban marchando hacia el templo, subiendo. Entonces, el lenguaje aquí es conforme al lenguaje de toda la Biblia acerca de Jerusalén. Vamos a subir a la casa de Jehová. Ahora, no solamente judíos, pero muchos pueblos dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, Israel, y nos enseñará sus caminos. El sueño de los judíos piadosos siempre fue eso, de que los idólatras, los que no conocían a Jehová, que un día tendrían el deseo de conocer el precioso Dios de ellos, Jehová, el Todopoderoso, el que cuidaba a Israel en todos los siglos de su existencia en el Antiguo Testamento. Pero ahora vemos la profecía, esto pasará. Dice, nos enseñará sus caminos. No conocemos a Jehová si no conocemos los caminos de Jehová.
Hoy día vivimos en tiempos de mucho sentimiento. Y cuando uno habla en las iglesias evangélicas de conocer a Jehová, conocer a Dios, están hablando de un sentimiento. Están pensando en un sentimiento de calor que por la presencia del Espíritu Santo y por experimentar algo de acercamiento a Dios. Hermanos, esto no es de conocer a Jehová. Bíblicamente, uno que no anda en los caminos de Jehová no conoce a Él, como dijo Jesús en Mateo 7. Nunca os conocí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad, dice. Entonces, el que anda ignorante, anda en pecado, no conoce a Jehová. Pero estos quieren conocer los caminos, dice. Os enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Jesús en Mateo 7 también habla del camino angosto y el camino estrecho. Y un gran número que andan en el camino que lleva a perdición. Pero muy pocos andan en el camino difícil, el camino que lleva a la vida. Es la vida que estos buscaban, la vida que Dios provee. Dice, leyendo adelante, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora preguntamos, en Hechos 2, predicaron los apóstoles el Evangelio. Y vemos en capítulo 8, por fin, versículo 4, bajo la persecución que comenzó con Saulo de Tarso, dice que estaban dispersidos y salieron de Jerusalén. Y dice, predicando el Evangelio. Y salió entonces de Jerusalén, conforme al plan de Jehová. En Hechos 1:8, Jesús mismo dijo en capítulo 1:8, de Jerusalén saldría el Evangelio. Iban a predicar la palabra a todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que iban a predicar? Dice, saldrá, ¿qué? La ley dice, ¿cómo es? Los hombres modernos en las iglesias evangélicas y también la iglesia católica y casi toda iglesia habla de la ley como si fuera algo que no predicamos ahora. No predicamos la ley de Dios. Somos salvos por gracia y no por obra. Somos salvos por la fe y no por la ley de Dios. No hay salvación en la ley. Y usan las enseñanzas del apóstol Pablo en Romanos y Efesios. Pero hermanos, mal entienden la enseñanza de Pablo. Esta profecía declara que el evangelio que salió para salvar al mundo fue la ley de Dios. Y no hubo maldición en el evangelio que se llama la ley. ¿Qué significa la palabra ley? No se olvide, hermanos. La palabra ley en la lengua hebrea de Isaías 2 significa literalmente instrucción. Cuando hablan del Torah y los 10 mandamientos o las 10 palabras literalmente que recibieron los israelitas en el monte Sinaí, la palabra Torah y la palabra instrucción. ¿Qué quiso Dios hacer? Dios quiso instruir a Israel cómo caminar de la manera que pudiera agradarle a su Dios, a Jehová. Aquí tenemos la misma cosa. El Evangelio proclamó el camino. Se llama adelante en Hechos el camino. ¿Por qué?
enseñaron ellos las leyes de Dios, cómo andar aquí en la tierra. Enseñaron a los gentiles y a los judíos. El problema fue cuando Jesús vino, cuando antes de él Juan el Bautista vino juzgando, arreglando a su propio pueblo porque no andaban bien conforme a los caminos de Jehová. Rechazaron a Juan, los fariseos, y también a Cristo. ¿Por qué? Porque no aceptaron la ley de Jehová. Los caminos de vida no recibieron. Entonces, aquí leemos de esta profecía que la ley saldrá. Y dice, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Jehová es la palabra de Jesucristo. ¿Cómo puede ser? Porque, como dice Juan 8:58, Jesús dice que antes que Abraham, yo soy. Declaró Jesús, el yo soy, es el significado de la palabra Jehová. Jesús fue Jehová caminando aquí en la tierra. Jesús, Jehová. La palabra de Jehová es la misma palabra de Jesús. Porque Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo que vemos es Jehová como Dios. Los tres eran Dios. Y tenemos entonces el 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán, ni adiestrarán más para la guerra. El Evangelio predicó ¿qué? La enseñanza de Jesús. Mateo 5, ¿qué dijo Jesús acerca de los enemigos? Amarás a sus enemigos. Jesús enseñó la paz. Isaías proclama cuando la casa de Jehová fue exaltada, el camino de Dios fue camino de paz. Y como leemos en Efesios 2, sí, claro, fue paz con Dios. Reconciliación con Dios. Los gentiles, alejados de Dios, alejados de la promesa de Dios, se reconciliaron con Dios y hubo paz. Pero además, también hubo paz entre los hombres. Porque Jesús proclamó la regla de oro. La ley, la segunda ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 7:12, en otra forma, es la misma ley. Jesús enseñó, debemos de hacer al otro lo que queremos que Él hiciera con nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto, hermanos, engendra paz. Comenzaron a predicar este mensaje a los gentiles, a todas las naciones. El efecto fue que los ciudadanos del reino de Dios, de la casa de Dios, no importa la nación, no importa el pueblo, no importa la lengua, ellos volvieron sus espadas en rejas de arado. Dice, y no alzará espada nación contra nación. ¿Por qué? Vemos la maravilla en Hechos de los gentiles, de varias naciones, cuando hubo hambre en Jerusalén, en Judea, que ellos juntaron dinero. No eran judíos,
No era su nación, no era su pueblo, pero sí eran del mismo pueblo. Hay un solo pueblo en Dios, una sola ciudad, una sola casa. Y en la casa de Dios nos amamos con amor fraternal. No hacemos guerra en Cristo el uno con el otro. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento enseña paz entre nosotros. Hermanos, este punto no es algo pequeño. Es muy grande el punto, muy necesario. Hoy este punto se pierde entre los que hacen especulación acerca de un reino venidero. Dicen que vendrá Jesús otra vez y va a establecer su reino y entonces habrá paz. No, hermanos. Están perdiendo el punto. Ya debe haber paz entre nosotros. No es una paz que se hace por fuerza. Los que hacen su especulación y que rehúsan ver la enseñanza clara de capítulo 2 y de capítulo 11. Hay repetición en capítulo 11 de Isaías. Vamos a verlo brevemente. Isaías capítulo 11. No vamos a leer todo el capítulo, pero todo el capítulo se lee proclamando este concepto. Dice, uno y dos habla de el vástago, la vara del tronco de Isaí, hablando de David, hijo de Isaí. Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces, el 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y no juzgará según la vista de sus ojos. Ahora dice, hablando del juicio de Cristo, el Mesías, entonces dice en el 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ahora, el niño se refiere aquí a capítulo 9, dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es un gran tema, hermanos. Y como yo sospechaba, estamos... tenemos muy poco tiempo que queda, pero vamos a meditar un poco más sobre esta cuestión. La paz de Cristo que vemos aquí y capítulo 11 no se aplica a una temporada, a un tiempo en 2000 años, 3000 años después de Cristo. Habla de los mismos tiempos cuando Dios estableció su reino. En Hechos 2, conforme a Joel 2 y Daniel 2, todos estos capítulos se aplican al principio de la iglesia que predicó el mensaje, la ley de Jehová, el camino de Jehová, que lleva a los pueblos, a las naciones, a pensar de la manera de paz, de hacernos reconciliados. Si fuera todos los pueblos, si todos estuvieran cristianos, ¿tuviéramos estas guerras en el mundo? Por supuesto que no. Ahora,
antes de perder la hora completamente, déjame seguir leyendo un poco más para presentar el fracaso de Israel. Comienza leyendo en versículo 5, leemos: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Okay. La luz de Jehová podía instruirles en los mismos principios que Jesús predicó, la luz del mundo. Descendió Jesús, la vida que estaba en Dios, que estaba en Jesús, y dice Juan 1:4, y la luz llegó, la vida llegó a ser la luz del mundo. Mateo 5:16 o 14, somos la luz del mundo, dice, si andamos conforme a la enseñanza de Jesús. Si enseñamos lo que Jesús enseñó, somos la luz del mundo. Versículo 16, las obras que hacemos y las palabras que enseñamos. Ahora, al contrario, versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Okay. No andan en los caminos de Jehová. ¿Por qué? Porque tienen tanta admiración a las naciones prósperas y grandes y poderosas del oriente, sus agoreros del oriente. Adelante, en los días de Daniel, Daniel mismo enfrenta a ellos, y vemos Daniel con Dios tenía bastante más entendimiento de los tiempos que ellos. Pero aquí vemos 100 años antes de Daniel, vemos que Israel estaba bien enamorado de la forma de pensar del oriente. Sus astrólogos, sus agoreros, sus místicos, sus magos. Dice, y como los filisteos también, al oeste. Y dice, y pactan con hijos de extranjeros, hacen pactos, hacen alianzas. Uno de los temas de Isaías es este problema de hacer pactos con los idólatras, pactos de su seguridad. Vamos a confiar en el poder de estos hombres que nos pueden salvar. No, siempre fue fracaso. Hasta hoy es así. Estas alianzas que los países hacen entre sí mismos para seguridad. Pero últimamente, en el momento de crisis, abandonan sus pactos cuando no conviene. Y así fue en aquel entonces. Y dice, su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros innumerables. Confiaban ellos también en su prosperidad, en sus armas, en sus ejércitos. Muy ricos estaban cuando Isaías escribió esto. Pero dice Isaías, esto no va a permanecer. Dice, además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Fabricaron sus dedos estos dioses. Entonces, ¿los dioses eran de quién? Eran de ellos. Como toda falsa doctrina es de hombres. ¿Es el hombre igual a Dios? Por supuesto que no. ¿Qué esperanza podemos tener en confiar en lo que hacen los dedos de los hombres o las escuelas de los hombres, los seminarios de los hombres, los títulos que los hombres dan el uno al otro, las alabanzas que los hombres dan el uno al otro? Hoy día, si el hombre lleva esta carta de
de título o de licenciatura de otros hombres, se considera hombre digno, hombre de influencia, hombre de poder, y le pagan una fortuna. Pero ¿de dónde salieron? ¿De dónde salió su poder y supuestamente su inteligencia? De otros hombres. ¿Y hay hombre igual a Dios? No. Es la ironía. Ahora el consejo de los hombres nos está destruyendo la fe. Porque cada escuela de hoy, las universidades están llenas de los incrédulos. Y odian ellos a Cristo, odian la Biblia, menosprecian la Biblia. ¿Y cómo es que vamos a seguir esperando en ellos? ¿Nos pueden hacer a nosotros prósperos? Así pensamos. Si tuviéramos entonces muchos títulos de las universidades, así seremos muy prósperos como Israel. ¿Para qué? Pues como dice Mateo 6, lo que tenemos en el banco, ¿qué pasa? El oro y la plata que tenemos aquí. El estima de los hombres en una sola generación desaparece. Ladrones, tiranos, la polilla, el orín, todo se destruye. Por eso Jesús dice, debemos de confiar y poner los tesoros en el cielo, porque con Dios hay seguridad. Dice, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no lo perdones. Métele en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Hermanos, no sabemos cuándo Jehová va a cambiar su juicio en cuanto a cualquier nación. No sabemos el futuro de Chile, no sabemos el futuro de Estados Unidos, de Europa, de ningún país del Oriente, no sabemos. Dios reina. Y cuando Dios decide, se acaba con las naciones. No debemos de confiar en nada en esta tierra, porque todo es pasajero. Un día está aquí, otro día desaparece. Este es el mensaje de Isaías. Lea conmigo Isaías. Nos instruye acerca del futuro de las grandes naciones del mundo. Todo está en la mano de Dios. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo. Cuando Dios decide y hay guerra, los grandes van a huir, van a esconderse en las cuevas, debajo de la tierra, donde puedan. Pero no podrán esconderse de Jehová. Se acuerda de Jonás, huyó de Jehová, pero no pudo esconderse de Jehová. Dice un poco más y vamos a terminar. El 11. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Me recuerda de tantas épocas de la historia de los hombres, pero especialmente en los días de Jesús. Los hombres muy altivos que crucificaron a Jesús se aprovecharon de la debilidad de Pilato. Manipularon a Pilato. Manipularon a otro de los gobernadores de aquel entonces para tener poder sobre Cristo y sobre los discípulos, para perseguirles a ellos. Pero el día del juicio de Jehová vendrá, como dice 2 Pedro. Vendrá el día de juicio, cuando Dios dice, no más. Muy pocos años después de la muerte de Cristo, pocos años después del principio de la iglesia, llegó los ejércitos de Roma, hicieron guerra allí en Israel, y no hubo lugar para esconderse.
y millones de judíos perecieron. Otros se vendieron esclavos. Hay que leer de Josefo y su historia. Es increíble, es difícil leer, hermanos, muy difícil. Porque buscando manera para llevar su oro y su plata, tragaban ellos sus tesoros para poner su estómago y huyeron de la ciudad. Y cuando los romanos los cogieron, sabiendo que tenían oro y plata, se abrieron para sacar la plata y el oro de ellos. Y así perecieron los que tenían oro y plata todavía, los poderosos, los grandes. Hay tanto para aprender de Isaías y de la historia del gobierno de Jehová. Cuando Dios decide hasta aquí y no más, dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Jesús habló de este día como Jehová vino en las nubes, Jesús mismo como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino montado en una nube, usando el lenguaje aquí de Isaías 19, versículo 1, cuando Jehová estaba cabalgando en una nube cuando juzgó a Egipto. Así Dios juzgó a los altivos de Egipto y de Jerusalén, y cualquier otra nación lo hace. Hermanos, aquí voy a terminar. Si Dios quiere, vamos a terminar el capítulo 2 en el próximo estudio, si es posible. Y seguimos investigando el contexto de Isaías en los capítulos que siguen. Hay un mensaje que se repite, pero más y más aprendemos de la forma de hablar de los antiguos. Y los discípulos de Cristo habían leído mucho estas palabras. Esto fue su predicación cuando anunciaban el Evangelio a todo el mundo. Hermanos, gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos.